Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar hablando de los libros que leí en enero de 2026. Sí, tengo la misma ropa porque estoy grabando esto exactamente un minuto después de terminar de grabar el video de los propósitos de 2026. Tenía dos ideas para grabar y tengo tiempo, así que me quise sentar a grabar esto y simplemente es la ropa que tengo puesta, así que bueno, en fin, cosas que pasan. Pero aún así, este es un video diferente. En este vamos a hablar de mis lecturas de enero de 2026. Por fin estamos al día con los videos de lecturas. O sea, realmente esto es algo que pasa casi nunca. Siempre termino trayéndoles por un motivo o por otro un resumen de lecturas que abarca 2, 3, 4 o más meses. En este caso no, vamos a hablar solamente de los libros que leí en enero. Un poco porque estoy a tiempo todavía de hacerlo y por otro lado porque leí bastantes libros, tengo bastantes libros de los cuales hablarles, así que nada, alcanzan como para hacer un solo video. Comencemos. En total, los libros de los cuales voy a hablarles son 6. Dos de ellos ya no los tengo en mi biblioteca, así que los vamos a pasar rápidamente. Estoy hablando de The Breakup Tour y de El mapa que me lleva a ti. Con respecto a The Breakup Tour, incluso tienen un TikTok hablando de que fue el primer libro que abandoné en 2026. Voy a ser honesto, sincero, tal y como fui en el TikTok, medio cringe. Sentí que no se condecía el tono narrativo con la profundidad real de lo que estaba pasando o los hechos que se estaban narrando. Daba mucha más vuelta emocional para contarte cosas que, no sé, no conecté, no me gustó, medio cringe, me pareció que no daba, así que lo abandoné y lo vendí en el Parque Rivadavia. Y por el otro lado, El mapa que me lleva a ti también fue vendido en el Parque Rivadavia. Lo empecé a leer y me di cuenta de que no me interesaba. Que no me interesaba y no me interesaba que me interesara. O sea, ¿vieron cuando empezás a leer algo que decís, no, la verdad que no me llama la atención lo que me estás contando y lo que es peor, no voy a hacer un esfuerzo para que me llame la atención? No me parecía lo suficientemente valioso el libro como para gastar mi tiempo en que me gustara o me interesara, así que decidí abandonarlo y los dos fueron vendidos. El tercer y último libro que abandoné este mes sí lo tengo en físico. Estoy hablando de Empezamos por el final de Chris Whittaker. Cuando agarré este libro en la librería fue por dos cosas. La primera porque estaba en un cajón de libros con muchísimo descuento. No sé si porque los tenían hacía mucho tiempo y no los podían vender o por otra cosa, pero el caso es que estaba en mucho descuento. Y por el otro lado porque pensé por el título que tenía algo que ver con la película Pienso en el final, una película que mencioné sorprendentemente varias veces en el canal ya y que me gustó mucho cuando la vi 2 o 3 veces incluso, allá por 2020, 2021, ahora no recuerdo exactamente el año. Hace mucho que no la veo, pero en su momento me había gustado, me había dejado una muy buena impresión de que me había interesado la película, entonces como que ese fue el primer impulso, lo agarro, leo la sinopsis, me doy cuenta de que no tiene nada que ver, pero igualmente me había llamado la atención la trama. Y nada, después me di cuenta leyéndolo de que no me llama la atención, no me interesa lo que me estaba contando. Sentí además una vibra rara con respecto a cómo estaba escrito, como muy plano. Cómo estaba escrito, que no sé si es, miren, como una especie de media res, pero ni siquiera de los hechos, sino de que no me estás explicando nada, como que son muchas palabras y no me estás contando nada. Eso me daba la sensación. Leí como unas 60 páginas y me daba esa vibra como de, che, yo estoy leyendo y leyendo y leyendo palabras y no tengo ninguna información sobre el libro, no me estás contando nada, no me interesa lo que me estás diciendo. Entonces decidí abandonarlo. Igual para ponerles en contexto, el libro supuestamente nos contaba la historia de un jefe de policía que se hace cargo de una niña y su hermano, o sea, de dos niños pequeños porque su madre está en prisión. No, su madre falleció a manos del hermano del policía. O sea, hay como unas relaciones familiares medio raras ahí que no terminé de entender, ni siquiera con la sinopsis. Pero bueno, resulta que hay un policía que se hace cargo de dos niños y resulta que la persona que mató a la madre de los niños vuelve al pueblo y es familiar de este policía, entonces es como que hay toda una cosa ahí de culpa, diciendo como no, yo los hice huérfanos y ahora me estoy haciendo cargo de ellos, pero de repente vuelve mi hermano y no sé qué, una cosa por el estilo. Sonaba bien, pero honestamente no sentí que me contara nada de todo eso en el libro. O sea, no sé si es que el estilo de autor es completamente distinto a lo que me interesa o que objetivamente faltó algo, no sé. Pero bueno, en fin, próximamente se va a ir de mi biblioteca porque ocupa relativamente bastante espacio y no me interesó para nada. Ahora sí, terminados esos 3 libros, vamos a pasar con los libros que sí terminé y que en alguna medida u otra me gustaron. El primero de ellos es La obligación moral de desobedecer de Ramin Jahanbegloo.
sí tiene esto porque fue el primer libro que leí en 2026, así que le tocó ser la división entre 2025 y 2026. Es un libro de teoría que nos habla de la separación de Cataluña, pero que también habla en general de política y de cómo pensar la política. Habla bastante del concepto de democracia, de cómo organizar la sociedad, de la no violencia como acción de reclamo. La verdad que está muy bueno, está muy interesante, me llevé varias como reflexiones copadas y de hecho lo escribí bastante, les quiero mostrar. Lo escribí como al final de cada capítulo tomé el ejercicio de ir escribiendo qué me parecía que había contado en ese capítulo, más que nada para ir llevando yo un mejor registro de lo que me iba pareciendo cada parte. Y la verdad que me gustó mucho, me divirtió poder leerlo en catalán. Como ya saben, ya había leído libros en catalán, pero este lo tenía pendiente hacía bastante tiempo y quise como dos cosas a la vez. Leer un libro que tenía pendiente hacía bastante tiempo y leer en catalán me pareció una buena manera, así que sí, me gustó bastante. Es un autor iraní, nacionalidad que no había leído hasta el momento. Me quedé contento con la lectura, la verdad, muy bueno. El siguiente libro también lo tenía pendiente hace bastante tiempo y estoy hablando de El legado de Reed Arvin, un libro que nos cuenta la historia de un abogado que es muy exitoso en su carrera, que logró hacerse un lugar en una de las firmas más importantes de donde vive y que de pronto tiene que volver a su pueblo natal porque se activó un caso de sucesión del cual tiene que ser el abogado o representante. Su padre, antes de él, había sido abogado y cuando él falleció le legó todos sus casos, entre los cuales estaba el de la sucesión de una familia muy importante del pueblo natal de nuestro protagonista y es del cual se tiene que hacer cargo, por eso tiene que volver a su pueblo natal y de repente hacerse cargo de esta sucesión. El detalle muy importante es que la sucesión es lo contrario a lo que todo el mundo hubiera esperado que fuera. No le deja el fallecido sus bienes a su hijo, lo deshereda prácticamente, no le deja nada y por el contrario le deja todo lo que debería haber sido de su hijo a un aparente desconocido. A partir de esta sucesión extraña, problemática y con vistas a generar muchísimos disturbios y disconformidades, sobre todo en la familia, que es la principal afectada al respecto, empiezan a desvelarse y destaparse un montón de cositas raras que estaban pasando en el pueblo con respecto a negocios medio turbulentos, a gente involucrada que capaz uno no tenía idea de que estaba involucrado, que no debería estar involucrada en todo este tema. En fin, está bueno. La verdad que me gustó, estuvo bien. Es un libro que tenía, como les digo, pendiente hace mucho tiempo y que en su momento lo había agarrado medio como sin la obligación de leerlo. O sea, lo tenía en mi biblioteca más por tenerlo, en mi biblioteca y por la historia del libro, de cómo llegó a mí, que por leerlo en sí. Llegó porque lo agarré de la biblioteca abierta y gratis que tenía un teatro cerca de mi casa. Tenían como una mesita en la que había varios libros y te decían que podías agarrar el que vos quisieras y si querías también podías dejar algún libro, pero no era obligatorio. Yo dejé un libro y me llevé este y como que esa historia me pareció lo suficientemente copada como para conservar esta lectura que me había llamado la atención igual. O sea, no es que agarré cualquier libro, de entre todos los que había, este me había llamado más la atención, pero como que no sentía la obligación de leerlo y como que un día me desperté y dije, es momento, no sé, me agarró como, me bajó de la información del cielo de que este era el momento de leer este libro. La verdad, como les digo, estuvo bien, estuvo normalito. Hubo varias cosas con respecto a las relaciones entre los personajes, más que nada, que fueron como medio... O sea, el personaje protagonista era medio como raro, no sé, o sea, pasó sin pena ni gloria, como que no me pareció la gran cosa, pero fue entretenido y dentro de todo fue una novela agradable de leer. Creo que marqué una cosa igual, me estoy dando cuenta, porque yo cuando no tengo post-its a mano, doblo la esquina para saber que después tengo que marcar algo en esa página, o sea, cuando vuelvo a tener post-its cerca, y no me acordaba que había marcado eso. Creo que lo que más en contra le juega sobre todo es que hay un punto en el que se vuelve un poco cansador / repetitivo. Como que sobre el final sentía que podrían haberse acortado un par de páginas, pero en resumen estuvo bien. Buena lectura. Y por último, el último libro que leí en este enero fue un libro que me gustó muchísimo, que también es de teoría y es de una autora eslovena, que es la primera vez en la historia de la humanidad que estoy leyendo una autora eslovena, así que ya cumplí con uno de los propósitos de 2026, vamos. Estoy hablando de La tiranía de la elección de Renata Salekl, un libro que me dejó pensando bastante, que me impactó, me gustó, marqué varias cosas como podrán notar y además está bastante escrito, subrayado, nada, me copó, honestamente me copó.
Me gustó mucho que mezclara no solo como lo que ella pensaba de las cosas, sino también teoría psicológica y también de repente mezclaba estudios. Me hizo acordar mucho a la experiencia de lectura que tuve con La gentrificación es inevitable y otras mentiras. Es la misma editorial y me dejó con ganas de conocer más de los títulos de este estilo que tiene la editorial, porque claramente hay un patrón ahí del estilo que me gusta, me interesa, me llama la atención. Y además creo que algo que rescato mucho de este libro es que me dejó pensando en la elección de una forma en la que no esperaba que me dejara pensando. Yo pensé que iba a hacer más hincapié en otras cuestiones de la elección, pero me sorprendió porque dejó más en claras otras cosas que no me esperaba y que me coparon. O sea, me copó pensar en la elección de esa forma. Sin ir más lejos, apenas había agarrado el libro, yo tenía la sensación de que por ahí iba a hablar de cómo es una pantomima la elección y que a veces se nos presentan dos caminos cuando en realidad en el fondo es lo mismo. Y no hace tanto hincapié en esa parte, sino que hace más hincapié en cómo estamos dominados por la idea de que hay que estar eligiendo constantemente, de que todas las elecciones tienen el mismo peso, de que es lo mismo por el proceso que seguimos para elegir qué shampoo usar o qué carrera seguir, como que aparentemente en el proceso mental por el cual elegimos una cosa o la otra tendremos que hacer lo mismo para elegir esas dos cosas. Y bueno, lo critica y además habla de cómo termina siendo negativo incluso para el ser humano, como que termina más angustiado cuantas más posibilidades tiene, en vez de, al revés, sentirse libre por poder elegir tantas cosas. En fin, la verdad es que me gustó mucho, me dejó pensando bastante. Siento que es un libro que fácilmente retomaré en algún momento como para chusmear las cosas que subrayé y decir, ay, mirá, sí, posta, qué loco. Lo noté bastante, lo disfruté, me tomé mi tiempo para leerlo y para entenderlo. Tiene algunas cosas que me complicaron un poquito más, sobre todo la parte en la que habla de Lacan y la teoría de Lacan. O sea, cuando habla de teoría psicológica en general, lo encontré un poquito complejo. La parte de Freud no tanto, siento que capaz estuve más en contacto con la teoría de Freud en mi vida, entonces era más natural para mí leer eso. Pero la parte de Lacan, como que desde no haber estudiado psicología ni nada por el estilo, me dejó un poco descolocado, lo tuve que leer varias veces, no terminaba de entenderlo, incluso como que lo hablé con gente que entiende más de Lacan para darle como una mejor idea, pero en definitiva creo que me movilizó e incluso me alegra mucho que me haya hecho hablar con otra gente al respecto para entenderlo. Siento que cumplí su cometido y me gustó mucho, lo recomiendo un montón. Así que bueno, esos fueron los 6 libros que pasaron por mis manos durante enero. Estos son los 4 que sigo teniendo en mi biblioteca. La verdad estoy muy contento con los libros que sí leí y que sí terminé, y también estoy muy contento con los libros a los cuales les di una oportunidad y tomé la decisión de que no eran para mí. Como les dije, este pronto va a volar de mi biblioteca porque no me interesa seguir teniéndolo, pero ahora sí quiero hacer un mini paréntesis para contarles de mi lectura actual. Ahora mismo estoy leyendo A Little Life de Hanya Shanayara, un libro de 815 páginas, voy por las 293, como les conté también en el video pasado porque lo grabé hace 2 segundos, jaja. La verdad que viene interesante, tengo mucho para decir, pero ya de antemano noto que va a ser un libro que me cueste reseñar, como que me voy a tomar mi tiempo para expresar exactamente todo lo que quiero decir sobre este libro, porque ya yendo menos de la mitad tengo muchas opiniones. Sé que todos, todas y todos los que han leído este libro tienen muchas opiniones sobre este libro, así que no es novedad, pero bueno, es la primera vez que lo leo, claramente, así que yo también voy a dar todas y cada una de mis opiniones cuando lo termine. Eso, pero lo que sí quiero decir es que me encanta esta edición, o sea, me encanta. Más allá de la portada y la estética, me encanta poder haber usado post-its. Son de los que me compré en Shein, les voy a dejar el video en la información, que fue un haul de cosas de Shein, pero que tenían que ver con libros y con otras cositas. Pero bueno, estrené finalmente los post-its con este libro porque combinaban con la portada y además me encanta mal lo flexible que es, me encanta sentir que puedo hacer tipo... Es muy cómodo de leer, es muy cómodo de agarrar, la textura de la tapa es muy linda. Lo único que no me gusta es esta página. O sea, ¿por qué le ponen esto? O sea, yo sé que es algo de las ediciones en inglés, no de todas, pero digo, como en inglés es más común que los libros tengan este tipo de cosas, pero la verdad me parece horrible, como que siento que se la arrancaría si no estuviera tan agarrada la tapa y como que... Pero más allá de eso, la verdad...
Me encanta, tengo muchas ganas de seguir usándolo y leyéndolo y doblándolo y que quede como todo marcado. Me encanta, me parece muy bella esa situación. Y bueno, eso sí les quería contar. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Cuéntenme cuáles fueron sus lecturas de enero de este año. Cuéntenme si alguno de estos libros les llamó la atención, qué pensaron. Si piensan lo contrario a mí, si alguno de estos lo habían leído. Si piensan exactamente lo mismo que yo, cuéntenme todo, que a mí me encanta leerlos, leerlas y leerles en comentarios. Y antes de dar por finalizado definitivamente este video, quiero volver a agradecerles a todos, todas y todes les que se están suscribiendo al canal, les que se están suscribiendo a TikTok, les que se están suscribiendo a Instagram. Si no lo hiciste todavía, te recuerdo que abajo en la cajita de información puedes pasarte por todas mis redes sociales, en las cuales estoy francamente mucho más activo de lo que esperaba estar. O sea, estoy muy contento con poder estar tan activo. Y nada, estoy muy contento. Espero que se venga un 2026 lleno de contenido y que elijan acompañarme en el canal y en el resto de mis redes sociales. Nos vemos en próximos videos. ¡Chau, chis!